Alerta sanitaria en Estados Unidos por culpa de los opiáceos. Buenos días y bienvenidos amigos y amigas de Opiniones Actualidad. Aquí estamos otro día más, esta vez para comentar el interesante tema de actualidad sobre las drogas en Estados Unidos y cómo está haciendo mella en la población. Hay muchos adictos en Estados Unidos a los opiáceos y mucha gente está muriendo por esta causa. Vamos allá. En primer lugar, y para tener un análisis completo de la situación, vamos a decir y a comentar de dónde viene el opio. El opio es una de las drogas más antiguas que existen y tiene su origen en la zona de Asia y Oriente Medio, sobre todo en Afganistán, donde se lleva consumiendo desde hace miles de años. El opio tiene su origen en las cápsulas de la adormidera, una flor, seguramente lo habéis visto en algún documental, cuyo nombre científico es Papaver somniferum. Dentro de estas cápsulas se encuentra una compleja mezcla de sustancias con capacidades narcóticas y analgésicas. Por su parte, la adormidera es una planta parecida a la amapola, que puede llegar a medir hasta 1,5 metros y que cuenta con flores blancas o violetas, y que crece especialmente bien en las zonas ecuatoriales de Asia, Oriente Medio y Centroamérica, siendo los mayores países de cultivo en orden Afganistán, Pakistán, Myanmar, Tailandia, Vietnam, Laos, México y Colombia. Este gráfico que estáis viendo a la izquierda de vuestras pantallas tiene que ver con los datos de la evolución del consumo de opio en Estados Unidos y específicamente por la muerte por sobredosis envolviendo a opiáceos en Estados Unidos desde el 2000 a 2015. Es un gráfico evolutivo. Como podéis observar, cualquier opiáceo ha causado ya muchas muertes en 2015, pero es que desde 2013 ha aumentado espectacularmente la cifra de muertes por sobredosis envolviendo a opiáceos. Y aquí a la derecha tenéis el ratio de pobreza en Estados Unidos desde 1990 hasta 2015. Y podemos preguntarnos cuáles pueden ser las causas para que esto suceda así. Vemos que desde 2014 a 2015 ha habido una bajada espectacular de la pobreza en Estados Unidos. Que alguien me pueda explicar esto porque es bastante significativo y bastante dudoso, creo yo. Las posibles causas que podemos pensar de todo este conglomerado de drogas que existen en Estados Unidos, sobre todo de los opiáceos, es la marginalidad, la pobreza, la desigualdad, el paro, también el paro juvenil, pocas oportunidades de cara al futuro, no hay futuro prácticamente para muchas personas. Y vemos cómo los gráficos comentan algo importante. Parece que se están deshaciendo de los molestos pobres en Estados Unidos. Y ahora después vamos a ver un relato de una persona que es adicta a la heroína, que también lo comenta así. Que parece que el país, Estados Unidos, se está deshaciendo de los pobres. Cuanto más muertes por sobredosis, menos pobreza. También se puede leer en el sentido en el que pueden haber datos manipulados. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que en el país donde los ricos son tan ricos o más ricos cada vez y los pobres más pobres haya habido un descenso de casi el 2% de pobreza entre 2014 y 2015? Algunos cuentan y otros no, parece ser. Otro elemento importante que hay que observar en este gráfico es el tema del año 2000. ¿Qué sucedió en el año 2000 para que el ratio de pobreza en Estados Unidos subiera como la espuma? Pues muy fácil. Estados Unidos aprovechó el tema de los conflictos bélicos en Oriente Medio después del famoso atentado de las Torres Gemelas para hacer negocios a escala planetaria en cuanto a defensa. El resumen de esta parte del gráfico nos dice claramente que las adicciones a la heroína han venido adentrándose en Estados Unidos a partir de 2000 también, con lo cual cuanto más pobreza o más desigualdad en el tema del reparto de la riqueza, más adicciones. Luego encontramos la epidemia de opiáceos en Estados Unidos, como es el tema que estamos tratando hoy, ¿no? Vamos a ver por qué hay
una gran epidemia. Parece que no la haya del todo cuando vemos en medios de comunicación que hay bastantes muertos por sobredosis al año en Estados Unidos, pero ahora la situación es alarmante. Para hacernos una idea de lo complicada y alarmante que es la situación de las drogas en Estados Unidos, debemos observar algunos de los datos más demoledores de este problema. El último dato que se tiene es de 59.700 muertos a causa de los opiáceos solo en 2016. Muere más gente por causas relacionadas a los opiáceos cada año que los soldados muertos en los 19 años de la guerra de Vietnam. El grave problema al que se enfrentan las autoridades policiales y sanitarias es el fentanilo también, 5 veces más potente que la heroína. Prince, por ejemplo, el famoso cantante Prince, en 2016 murió por una sobredosis de este producto. Y el carfentanilo, que es 100 veces más potente que el fentanilo. Para hacernos una idea de lo potente que es el carfentanilo, con una pizca de este elemento se puede sedar a un elefante de 6 toneladas. Y habla una experta en el tema de las drogas, que es Nora Volkow, directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, el NIDA, y dice textualmente: la información disponible sugiere que el problema seguirá empeorando durante 2017. Esta tendencia es el resultado de una crisis de salud pública alarmante. La sobredosis de drogas ya es la causa de muerte más común entre los americanos menores de 50 años, por encima de los accidentes de tráfico. Y ha habido algunos ejemplos que he podido observar en los últimos días en pueblos de Estados Unidos consumidos literalmente por los opiáceos. Por ejemplo, en Middletown. En Middletown el problema es muy grande. Ya veis que es en Ohio, prácticamente en la parte este de Estados Unidos. Y aquí vemos que Middletown es una ciudad ubicada en el condado de Butler, en el estado estadounidense de Ohio. Como vemos, es un pueblo, es una ciudad pequeña y tiene una población aproximada de 50.000 habitantes. ¿Y por qué comentamos el ejemplo de Middletown? Porque en Middletown la situación es tan grave que se han interesado por una solución muy drástica, que es dejar morir a los drogadictos en la calle. La situación es tan alarmante en algunos pueblos y ciudades pequeñas de Estados Unidos que algunos sheriffs y gobernadores se plantean dejar morir a los drogadictos en las calles para luego recoger los cadáveres. Parece que es la solución más fácil, dice el sheriff del condado. La propuesta ha surgido desde las ruinas del sueño americano. En el antiguo cinturón industrial, las grandes factorías han cerrado sus puertas y la mayoría blanca que antes veía el universo a sus pies ha quedado atrapada en un recuerdo que ya no existe. El trabajo seguro, la casita de madera, el césped cortado milimétricamente han pasado al miedo. Hay paro y sueldos cada vez más bajos. En las calles tampoco se ve una solución cerca. Las muertes siguen en aumento y los afectados permanecen abandonados por un sistema sanitario que para 28 millones de estadounidenses no existe. Sabemos que la sanidad en Estados Unidos está prácticamente privatizada, por no decir que lo está. En este país, si te caes, nadie te va a ayudar, te quieren muerto, por eso pretenden quitar el Narcan, sostiene Errol Monroe, de 57 años. Es un adicto mayor, ojos azules, gesto seco, como estáis viendo en la foto ahora mismo. En su juventud fue mecánico, pero una lesión de espalda le incapacitó. Para mitigar el dolor le recetaron pastillas. 14 años estuvo tomando opiáceos legales, hasta que un día descubrió la heroína. Más barata, más potente, $20 por un trozo de cielo, y ahí se hundió. Parece que mucha gente molesta ahí, ¿no?, en un sistema que favorece a unos pocos. Podemos pensar que esta gente se lo ha buscado, pero ¿en qué situaciones se encontraban cuando sucedió? Muchas veces he pensado en el tema de la desigualdad, el paro y la pobreza para poder entender mejor esta situación, sobre todo pensando en que los adictos normalmente comentan la palabra bienestar en su vocabulario al referirse a la emoción que les da el consumir algún tipo de droga relacionada con los opiáceos. Una falsa realidad creada por los drogadictos para evadirse un poco de los problemas que tienen en sus quehaceres de la vida cotidiana. El problema grande del mundo sigue siendo y será seguramente la desigualdad. Sí, nos maquillan que el problema en el mundo son las drogas, que también, pero las drogas también vienen
por algunas situaciones mal dadas a algunas personas, ¿no? En su mayoría. Y podemos pensar, ¿cómo puede ser que exista todavía esta gran cantidad de opiáceos en Estados Unidos? Pues bien, para comentar esta situación tenemos que comentar el papel de la CIA en Afganistán. Sale otra vez la CIA, Centro Nacional de Inteligencia, Centro de Inteligencia Americano de Estados Unidos, en años posteriores a la invasión americana. Y podemos ver otra vez el gráfico. Vamos a ver otra vez el gráfico del aumento de las sobredosis en Estados Unidos. Pues bien, a partir de 2013 veíamos que crecía exponencialmente el tema de las sobredosis en Estados Unidos y de las muertes de estas sobredosis. Pues la superficie dedicada al cultivo de opio aumentó un 36% en Afganistán en 2013, en un país que está totalmente controlado por Estados Unidos después de la invasión en 2001. Según el informe anual de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, con lo cual es Naciones Unidas la que lo dice, no Rusia. Esta fue una noticia que salió en los medios de comunicación a finales de 2013. Sí, ya estaba Afganistán liberada de los terroristas. ¿Por qué aumenta la producción de opio? ¿Para medicamentos? No puede ser para medicamentos cuando el opio es producido en un 93% de la producción mundial en Afganistán. El gobierno extremista talibán erradicó el cultivo de opio en Afganistán, que alcanzaba las 4.600 toneladas. Pero desde la invasión de Estados Unidos regresó por completo el negocio que ya tiene comprado al gobierno de Karzai. Todo este negocio es muy bien conocido por la CIA, que estuvo administrando en los años 80 y que tenía una operación similar en Vietnam. Afganistán ya se ha vuelto un narcoestado, superando a una Colombia y siendo el líder en producción de heroína con el 93% del mercado mundial. El hermano del presidente Hamid Karzai es uno de los principales administradores del negocio del tráfico. Esto es otra enseñanza del negocio que tenía la CIA en Vietnam, donde el hermano del presidente administraba la droga y financiaba las operaciones de su hermano para mantenerse en el poder. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la ONU, el mercado de opio genera 65.000 millones de dólares al año y solo un 5 o 6% de ese dinero se queda en Afganistán. El flujo de dinero es lavado y usado en los países consumidores, en especial en Estados Unidos, donde los mismos narcotraficantes son protegidos por el gobierno para continuar con su negocio y en donde las noticias sobre captura de redes de lavado de dinero son muy raras. La CIA estuvo apoyando fuertemente esta mina de oro, que es Afganistán, para darle una cantidad de recursos frescos a los extremistas islámicos, para combatir con todo armamento de primera calidad a los soviéticos que en ese momento tenían en su control Afganistán. La CIA en otras partes del mundo estuvo practicando a principios del 50 hasta el año 70 en lugares como Laos, Birmania y Tailandia, creando el Triángulo de Opio, otro importante jugador en el mercado de drogas con el objetivo de contrarrestar el avance comunista en la zona. Es decir, tener mucho dinero a base de lo que sea. Lo importante es tener dinero para mantener alejado a mi enemigo. En América Latina, grupos violentos como los Contras de Nicaragua figuraban en los contactos de la agencia de inteligencia, la CIA, al igual que otro grupo extremista islámico en Irán llamado Yundalá, afiliado a Al-Qaeda. Luego, después de estas informaciones, pensamos, ¿por qué Estados Unidos hace esto a escondidas, o supuestamente a escondidas? Y luego vemos cómo a nivel internacional, en las noticias o los medios de comunicación, vemos que Estados Unidos lucha contra las drogas. Pues bien, han pasado algo más de 42 años desde que Estados Unidos declaró la guerra contra el narcotráfico internacional, con la puesta en práctica de una política de doble moral: agredir con la DEA, CIA y Pentágono a naciones consideradas bajo su influencia, atacar las estructuras operativas de los cárteles de la droga con pocos resultados efectivos, pero con el desate de la violencia criminal por asegurarse el control del narcotráfico y mirar para otro lado. Estados Unidos adentro, que es el mercado mundial de consumo de todo tipo de drogas, es decir, mirar hacia afuera los problemas de los de fuera, pero los de dentro no mirarlos porque dan dinero. Doble estándar para no detener el crecimiento de sus propios distribuidores y consumidores y con eso el del dinero, pero interminables agresiones a países productores o llamados de tránsito para someterlos a neocolonialismos y procesos de dominación,
¿Por qué Estados Unidos no ataca a Corea del Norte? Cero petróleo, cero drogas. Estados Unidos ha usado la guerra contra el narcotráfico internacional con la intencionalidad de alcanzar sus objetivos geopolíticos. El periodista James Cockcroft ha publicado un nuevo libro llamado ominosamente México's Next Revolution. Entre sus reflexiones se explica que si bien la guerra contra el narco ha traído interminables fracasos, también ha generado éxitos. Y dice textualmente así el autor del libro: se han enriquecido los bancos a través de arreglos secretos para lavar dinero, mientras reciclan enormes cantidades de dinero sucio en muchos sectores legítimos de la economía. También mantiene inmensas ganancias en el mercado internacional de drogas para los países que exportan y sus gobiernos, una buena parte de lo cual es reciclado en los mercados internacionales de armas para el beneficio de los fabricantes. Estados Unidos vende más armas que todos los países que producen armas juntos. Es el arsenal de la muerte, dice James Cockcroft. Y a todo esto, ¿cuál es el verdadero propósito entonces geopolítico en terreno estadounidense? Cada vez es más evidente que detrás de la guerra global de Estados Unidos contra el narcotráfico internacional se esconde el verdadero propósito geopolítico de Estados Unidos. La invasión menos silenciosa y menos comprometedora hacia América Latina y hacia otras partes del mundo. Como si evitara la protesta, el imperio avanza silenciosamente en sus caminos de conquista y neocolonización a través de esa farsa global. La nueva estrategia no utiliza ejércitos de aire, mar y tierra para invadir a estados y pueblos independientes y soberanos. Ahora privatiza la guerra con el uso de mercenarios que integran las compañías militares privadas, como por ejemplo, por dar nombres y no decirlo a la virulé, Blackwater o DynCorp, entre otras, que se llevan millones de dólares obtenidos del mismo tráfico internacional de todo tipo de drogas. En estos tiempos es evidente que Estados Unidos ha perdido la guerra global contra el narcotráfico. Entonces vamos a hacernos una pregunta: ¿por qué se continúa con el absurdo intervenir en países productores y de tránsito? ¿Para qué seguir con la guerra contra el narcotráfico si a todas luces se revela absurda? Por cada jefe narco que cae, surgen otros. En la disputa por el liderazgo, con la violencia desatada, se cometen toda clase de crímenes, inclusive contra personas ajenas al ilícito negocio, del que sin duda Estados Unidos obtiene ganancias económicas y políticas. Y por eso podemos decir que el Black Budget puede venir de ahí, porque el Black Budget no sale en la contabilidad nacional de Estados Unidos en los presupuestos. Para que el negocio sea redondo para Estados Unidos, parece que el futuro que nos espera es involucrar la precipitación de México como un estado fallido. Divide y vencerás. Policía, población civil y narcotraficantes. Una guerra sin cuartel, que permitiría la movilización del aparato militar estadounidense en México y la apropiación de recursos naturales, tales como la cocaína, la planta de coca, tanto por un pacto de ayuda como por una medida de seguridad nacional y de protección de su frontera. ¿Suena esto muy lejano o es otra teoría de la conspiración poca argumentada? Eso tendremos que verlo con el tiempo, pero todo parece que los países que tienen recursos naturales tipo petróleo, gas o también del terreno de las plantas, como por ejemplo la droga, están en peligro por este creciente imperialismo que surge. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado a todos y a todas, y ya sabéis, podéis darle al like, suscribiros, comentar vuestras teorías y opiniones en los comentarios abajo, sobre todo para también comentar preguntas y dudas que tengáis, y también visitar, por supuesto, el grupo de Facebook de Opiniones Actualidad y Twitter y WordPress para más novedades y preguntas que tengáis. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.